Hola, ¿cómo están chicos? Ya tenemos el sexto video de la saga La Materia. Solo nos falta un tema para terminar esta saga, el tema estados de la materia. Bueno, en el sexto video trataremos acerca de los fenómenos de la materia. ¿Qué es un fenómeno de la materia? Viene a ser todo cambio que en sus propiedades o en sus relaciones presente la materia. Es decir, un fenómeno implica una acción, un cambio. En cambio, las propiedades era algo latente, ¿no? Que luego se podía expresar en forma de un fenómeno. Estos fenómenos se clasifican de cuatro maneras. En primer lugar tenemos a los fenómenos físicos. Estos se caracterizan porque en estos casos los cuerpos no cambian su constitución ni su estructura molecular. Además, la identidad del cuerpo y sus propiedades no se van a alterar. Podemos decir también que estos cambios en su mayoría son reversibles. Además, lo más importante, las sustancias iniciales se mantienen constantes, es decir, no aparecen nuevas sustancias. Un ejemplo de esto es la sublimación del hielo seco, es decir, el CO2 en estado sólido. Aquí, en esta animación, vamos a ver cómo van a levantar un cubito de hielo seco y lo van a agregar a esa botella que contiene agua. Entonces los cubitos de hielo seco van a pasar al estado gaseoso de manera directa, de sólido a gaseoso, van a sublimar. La sublimación es un cambio físico porque tanto en el estado gaseoso como en el estado sólido se mantiene la constitución de esta sustancia. En ambos casos es CO2, solo que en el primer caso, cuando estaba en el recipiente inicial, estaba en estado sólido y ahora pasa al estado gaseoso, pero con la misma constitución. Otro ejemplo de fenómenos físicos podría ser la conducción eléctrica. Vemos en este cable eléctrico, mira que está conectado a una pila y está dentro de un circuito eléctrico. Podemos intuir que los electrones están viajando a través de ese cable eléctrico, pero al pasar por él no alteran su constitución. Luego de que se acaba la batería y se cambia por otra batería, ese cable conductor sigue sirviendo para lo mismo, porque su identidad no ha cambiado ni sus propiedades. Aquí tenemos una lista de fenómenos físicos que podrían venir en algunas preguntas. El más importante, los cambios de estado. Todo cambio de estado, sea exotérmico o endotérmico, viene a ser un fenómeno físico. Los cambios de temperatura también son fenómenos físicos. La dilatación de los metales, ya sea longitudinal, superficial o volumétrica, son fenómenos físicos, así como la conducción del calor y de la electricidad, como también la traslación, todos ellos son fenómenos físicos. La deformación de un cuerpo, la ruptura de un cuerpo, lijar una superficie, mezclar o separar sustancias de las mezclas, la atracción y la repulsión. Y aquí mencionando que la atracción puede ser de 5 tipos, ¿no? Acuérdate, tenemos la afinidad, que es la atracción entre átomos. Tenemos la cohesión, que es la atracción entre moléculas de un mismo cuerpo. Tenemos la adhesión, que es la atracción entre las moléculas de cuerpos diferentes. Tenemos la gravedad, que es la atracción de la Tierra con los objetos que están encima de él. Y la gravitación, que viene a ser la atracción entre astros, ya sean planetas, estrellas, cometas, etc. Bien, ahora hablemos acerca de los fenómenos químicos. En este caso, los cuerpos van a cambiar su constitución y su estructura molecular. Además, la identidad del cuerpo y sus propiedades se ven alteradas. Estos cambios en su mayoría son irreversibles. Y más importante, en estos casos se generan sustancias diferentes a las iniciales, es decir, aparecen nuevas sustancias. Encender un palito de fósforo, por ejemplo, viene a ser un fenómeno químico. Al terminar de quemarse el palito de fósforo van a quedar cenizas que no tienen la misma constitución que el cuerpo inicial, que era el palito con la cabecita de fósforo. La fotosíntesis es otro ejemplo de fenómeno químico. Aquí
La planta utilizará el dióxido de carbono, el agua, para poder obtener la glucosa. Entonces este CO2 y el agua van a convertirse al final en glucosa. Y aquí les muestro una lista también de fenómenos químicos muy importantes. Tenemos la oxidación y la reducción, que vienen a ser la pérdida o ganancia de electrones. Tenemos la combustión, que viene a ser una reacción exotérmica con liberación de mucha energía. La corrosión, que es la acción de un ácido sobre un metal. La neutralización es la reacción de un ácido y una base, como cuando tenemos acidez estomacal y de repente tomamos alguna sustancia alcalina, como por ejemplo el sal de Andrews, para poder neutralizar el ácido que tenemos en el estómago. La digestión, que viene a ser la degradación de alimentos por medios químicos. Tenemos la fermentación, que viene a ser la degradación de la glucosa, ¿no?, para obtener aquí alcohol. La cocción, que viene a ser la acción del calor sobre los alimentos. La ionización, que es la conversión de átomos neutros a cationes o aniones, es decir, a iones. La electrólisis, que es la descomposición utilizando energía eléctrica, que es la descomposición de sustancias utilizando energía eléctrica para obtener sustancias más simples. La fotólisis, que es la descomposición también de sustancias usando esta vez energía luminosa. Ahora conozcamos los fenómenos nucleares. En estos, los cuerpos van a sufrir desintegración, o sea, fisión o integración, fusión nuclear. La identidad del cuerpo y sus propiedades también se ven alteradas, como en el caso de los fenómenos químicos. El cambio aquí también es irreversible. Además, esto es lo más importante, se generan elementos diferentes a los iniciales. Es decir, no solo van a cambiar las sustancias, sino que los mismos átomos van a cambiar sus identidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la fisión nuclear. En la fisión nuclear, a partir de un núcleo padre se generarán núcleos hijos, es decir, nuevos elementos. O también aquí tenemos la fusión nuclear. En estos casos, diferentes núcleos se van a unir para formar un núcleo diferente de otro átomo. Por último, conozcamos a los fenómenos alotrópicos. Los fenómenos alotrópicos se presentan solo en elementos químicos y no en todos los elementos químicos, solo en algunos. En este caso podremos observar que un elemento químico se puede presentar con diferentes estructuras moleculares, y al tener diferentes estructuras moleculares, entonces sus propiedades entre estas presentaciones también serán diferentes. Podemos decir también que en la mayoría de los casos estos fenómenos son irreversibles. Y muy importante, para que sea considerado fenómeno alotrópico, el estado físico entre esas diferentes presentaciones de un elemento debe ser el mismo, es decir, debe mantenerse el estado físico. Aquí te presento algunos ejemplos de elementos que presentan alotropía. Sea el caso del oxígeno, que se puede presentar como O2 o como O3, oxígeno molecular, o como ozono. El carbono, que se presenta como grafito, con su estructura hexagonal polilámina. Y luego tenemos el diamante con sus estructuras tetraédricas, y por último al grafeno, que también es hexagonal pero en una sola lámina. El fósforo se puede presentar como fósforo blanco, fósforo rojo o fósforo negro. Bien chicos, aquí terminamos el tema fenómenos de la materia. Espérame para poder compartirte también el último video de la saga La Materia, los estados de la materia. Bueno, hasta el siguiente video, ¿ya?